primer desarrollo informativo tiene que ver con la gravísima situación del transporte en Río Cuarto, en la provincia, en el país. Esto tiene que ver con la caída en la venta de boletos, con la caída en los subsidios. También apuntan desde los gremios al modo en que se financiaron o que articularon sus negocios las empresas. Lo cierto es que la mayoría de los choferes no han cobrado la totalidad de los haberes este mes ni el mes anterior, no han cobrado el aguinaldo, nada se sabe qué va a pasar con el transporte, cuál es el futuro de los colectivos urbanos en la ciudad. Hay negociaciones contra el reloj, pero siempre lo que falta es el dinero. Y en este contexto los choferes han resuelto armar una cooperativa porque entienden que el futuro del servicio nada tendrá que ver con lo que ocurría antes de la pandemia. Vamos a tomar contacto con Donato Montuori, quien es el titular de Ahorita Río Cuarto. Donato, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos, ¿de qué se trata esta experiencia de conformar una cooperativa? Bueno, la cooperativa va a ser conformada como una red de contención laboral en caso de futuros despidos. Nosotros vemos que el transporte no está yendo a ningún lado, que los empresarios están solamente cuidando sus empresas y siempre cuando una empresa empieza a fallar, lo primero que hacen es despedir compañeros. Así que la idea de la cooperativa la tuvimos con la comisión directiva del sindicato y poder de esta forma darle seguridad a los compañeros que en un futuro seguramente van a quedar sin trabajo. Claro, la idea, Donato, es que si las empresas quebraran, que es lo que lamentablemente uno está pensando, se gestionaría todo el servicio a partir de estas cooperativas. Pero ¿cómo funcionarían? ¿Qué acciones realizarían? No, la cooperativa se haría absorber las líneas que esas empresas dejan, porque van a dejar compañeros afuera y el sistema está armado para que las empresas tengan cierta cantidad de recorridos y eso implica cierta cantidad de choferes. Bien. Choferes que se despidan, se absorben los choferes y los recorridos también. Nosotros ya estamos hablando con el ministro de Transporte de la provincia. Entonces, él, como el presidente también, está muy de acuerdo con el tema del cooperativismo. Esto también tiene que ver con lo que sucede aquí en Río Cuarto. Ustedes han podido hablar con el titular de la empresa, de la SAT aquí, Titarelli, que al menos públicamente no ha manifestado declaraciones al respecto. ¿Cuál es la situación hoy aquí en la ciudad? No, nosotros tenemos, como sindicato, tenemos un seguimiento de las empresas y hay empresas que están más ordenadas que otras. La empresa SAT está más ordenada que otras, incluso es la que ha pagado el acuerdo que otras empresas no han pagado, el acuerdo que firmamos hace 15 días atrás. Sin embargo, la empresa SAT todavía no ha pagado el sueldo, como todas las empresas, pero ellos aducen que es porque no llega el subsidio nacional. Pero bueno, la situación es compleja en todo el transporte, no solamente a nivel local, provincial, sino que también nacional. UTA está en la misma situación, en Córdoba está paralizado el transporte. Nosotros creemos que el tema del transporte va a ser muy diferente cuando post pandemia, porque no van a salir ni el 30% de los servicios que había antes. Así que bueno, estamos preparando el tema del cooperativismo para poder contener a los compañeros que vayan a quedarse hipotéticamente sin trabajo en un futuro. Nosotros queremos que las empresas sigan, para nosotros es mucho mejor que las empresas sigan, pero no en estas condiciones ni corriéndolos de atrás para que puedan pagar el salario de los compañeros. Sí, además lo que está ocurriendo nunca había ocurrido en la historia, ¿no? 93 días ya de este conflicto que pareciera no tener solución, pasan los días y, como vos decís, Donato, bueno, los empleados siguen sin cobrar lo que corresponde, por supuesto. Y hubo también un acuerdo de partes que no se cumplió entre los empresarios, o sea, no avanza nunca este problema. Bueno, eso es lo que le reclamamos nosotros los empresarios, porque nosotros dijimos, bueno, a ver, nosotros cedimos sin querer un 25% de nuestro sueldo. La provincia y la nación, en parte, ponen su parte, que es el subsidio. Los empresarios, ¿qué ponen? Y ante esta pregunta... ¿Cómo? Ante esta pregunta, Donato, sobre los empresarios que ponen, ustedes advierten que a esta crisis
si ha llegado por lo que implica el impacto de la pandemia, por la situación de los subsidios o porque también había un modelo de negocios de empresas que iba a derivar más tarde o más temprano, porque antes de la pandemia también había una crisis del transporte. No, el transporte como tal está roto hace mucho. El transporte en la provincia de Córdoba ha sido emparchado en todo momento con subsidios, por general en todo el país, por los subsidios, emparchado de acá, emparchado de allá. Es más, antes había una ley que decía que a los 10 años se tenían que cambiar los colectivos, ahora después se estiró a 15, entonces siempre fue empalchándose el transporte. Siempre estuvo debilitado. Bueno, ahora con esta pandemia se mostraron las grietas y se rompió el transporte. Entonces, creemos que hay que reestructurarlo completamente el transporte y ahí estamos nosotros para ver si podemos colaborar para poder hacer un transporte mejor, más eficiente y mucho más seguro para el compañero. Bueno, le quiero hacer esta última consulta porque precisamente en lo que se está debatiendo en medio de esta campaña electoral se ha extendido la concesión del contrato a la empresa SAT hasta diciembre, pero comienza a debatirse qué vamos a hacer con el transporte público y hay distintas opciones. Algunos hablan de municipalizar completamente el servicio, otros hablan de una opción mixta. Ustedes están sumando la opción de la cooperativa. ¿Cuál creen que puede ser la mejor opción para Río Cuarto, teniendo en cuenta las características propias de la ciudad? Eso, bueno, en mi punto de vista, por lo menos, en Córdoba tenemos 4 empresas. Tenemos la experiencia en Córdoba, acá nomás cerquita, que son dentro del sindicato, pero tenemos la experiencia. Hay una empresa municipal y 3 empresas privadas. La empresa municipal, que es la TAMSE, a ver, ninguno tiene un boleto más bajo, las 4 empresas tienen el mismo precio de boleto, y la diferencia es que una empresa hace un recorrido, la otra hace otro recorrido de la ciudad, se divide en la ciudad y entre ninguno de los 4 se pisan, como quien dice. El modelo de empresa para Río Cuarto lo tendrá que elegir la gente o decidirlo a quien le corresponda, pero no. La experiencia está en Córdoba. En Córdoba hay empresas municipales y el boleto vale igual. Porque acá yo escuché mucha gente que decía, no, que una competencia. La competencia, el boleto se da por el Consejo Deliberante del boleto. O sea, que si viene una empresa más, no va a bajar el precio del boleto o no va a dividir. Me parece que lo que tiene que hacer es exigirle por ahí a la empresa que ciertos recorridos o ciertas cosas que están en el convenio que tiene la municipalidad con la empresa, exigirle un poco más de horario, no en este momento, porque en una pandemia es complicado, incluso ni el presidente quiere el servicio público, pero cuando esto se normalice, poder regular un poco más los horarios de la empresa, me parece que con eso es suficiente. Donato, te agradecemos muchísimo este contacto. Es muy importante el debate que se pueda dar en relación a el transporte público de aquí en más. Es un servicio esencial, lo que se está poniendo en juego es también la posibilidad de que cada uno de los trabajadores pueda llegar a su lugar, de que pueda haber un vínculo real entre los distintos barrios de la ciudad. Bueno, mucho en juego alrededor del transporte de colectivos. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, que tengan muy buenos días.